a veces. ¿Será que hay veces que decimos, pues vamos a orar para ver qué es lo que pasa? ¿Quién quita y Dios conteste nuestras oraciones? La hermana G. de White nos dice que la oración, traigo todo aquí revuelto, pero nos dice, la oración es una necesidad porque es la vida del alma. La oración en la familia, la oración en público, dice que tiene su lugar, pero la comunión secreta, hermanos, que tenemos con Dios, ¿qué quiere decir con eso que la oración secreta? Quiere decir que esa oración que tenemos con Dios uno a uno, esa oración es la que nos ayuda a nosotros espiritualmente a crecer. Por lo tanto, Cristo nos hace una invitación esta mañana. En Mateo 11:28, Mateo 11:28, nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Ustedes se sienten cansados esta mañana, hermanos? ¿Han sentido que sus fuerzas ya no dan más a veces? ¿Han sentido tristezas? ¿Han sentido preocupaciones? Si se sienten esta mañana así, hermano, Dios nos está invitando. Dice, traigan todas esas preocupaciones, traigan todas esas tristezas, traigan todas esas dolencias a mí, que yo los haré descansar. Esta mañana estaremos examinando 4 partes de la oración. Una estoy encargada yo, otra la hermana Arlet y otra la hermana Lidia. Así que tenemos 4 partes. Pero esta mañana estaremos examinando, o recordando más bien dicho, que en Mateo 14:23 nos dice que Jesús subía a la montaña a orar. Jesús mismo, hermanos, se subía a orar. En esta parte de Mateo 14:23 nos está diciendo que después de trabajar todo el día, porque Jesús trabajaba, ¿verdad? ¿Cuál era su trabajo de Jesús? Carpintero, pero más aparte, compartir la palabra con otras personas. ¿Sería que Jesús se cansaba? Él se cansaba. Así que dice que que en esta tarde, esta noche, dice que él se retiró a descansar. A orar. Ya cuando todo su día terminó. Y eso me recuerda, hermanos, cuando llegamos a casa nosotros después de que salimos de la casa y regresamos en la tarde. Llegan mis hijas, llega mi esposo, y ahí en la cocina, en la mesa, nos ponemos a platicar cómo estuvo nuestro día. ¿Qué es lo que te dijeron? ¿Qué hablaste? ¿Con quién hablaste? Bianca hay veces que no nos puede dar muchos detalles de lo que pasa en su vida por parte de su trabajo, ¿verdad? Pero sacamos lo que más podemos. ¿Por qué? Porque es una comunión que tenemos con ellas. Y esa es la comunión que Cristo quiere que tengamos con Él. Dice que lo busquemos, no nada más al final del día, sino al principio del día. Pero aquí está hablando del final del día. Él iba a conversar con nuestro Padre Celestial. Yo me imagino que Él iba y le empezaba a contar detalle por detalle de cómo fue su día. En Lucas también está registrado que dice, por aquel tiempo, Lucas 6:12,
Lucas 6:12 dice que por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche orando. ¿Algunos de ustedes han orado toda la noche, hermanos? Yo recuerdo que cuando Bianca se nos enfermó feo, nos despertó a las 12 de la noche y desde ese momento nos fuimos al hospital. Yo recuerdo que dijo mi esposo que él con Bethany estaban en la sala de la casa orando desde entonces. Pero hay otras formas de la oración que hay veces que pedimos a nuestro Dios. Cuando hacemos planes, cuando compramos alguna casa o compramos algún automóvil o nuestros hijos tienen planes de ir a estudiar a algún otro lado, ¿oran por ellos? ¿Verdad que sí? ¿Por qué oramos por ellos? Exacto, para que Dios los proteja, para que Dios los guíe. Aquí en esta historia de la Biblia, donde Jesús dice que estuvo orando toda la noche, Él estuvo orando porque iba a escoger a sus discípulos. Yo me imagino que en este momento Él estuvo ahí orando para que Dios lo guiara, para que Dios pusiera a las personas que iban a ser escogidos. Y en Marcos 1:35 dice que se fue a un lugar solitario donde se puso a orar, muy de mañana. ¿Cuántos de nosotros oramos en la mañana? Esa oración que nosotros hacemos en la mañana, hermanos, ¿por qué la hacemos? Yo personalmente es porque cuando salimos de la casa, no sabemos qué va a traer el día o sabemos. No, ¿verdad? Mas, sin embargo, cuando salimos con esa bendición de Dios, sabemos que pase lo que pase, Dios va a estar con nosotros. No vamos a estar solos. Si pasa algún accidente, si pasa alguna tristeza, sabemos que Dios va a estar ahí apoyándonos. Esto me recuerda ahorita cuando la hermana esta semana pasada estuvimos orando por la hermana Miriam. Y puedo decir que yo sentí, yo conocí, yo sabía de su dolor. ¿Por qué? Porque ya pasé por esa experiencia de no saber dónde está mi hermano o dónde estaba mi hermano. Y esos días que se pasa en angustia, después de andar buscando, mirando, lo único que nos queda es ir ante los pies de Dios, arrodillarse. Yo personalmente le dije, hablé con mi Dios y le dije, Señor, Él es tu hijo, Él es mi hermano, sí, pero al final es tu hijo. Él está en tus manos. Tú sabes dónde Él está. Todo lo que te pido es que tú lo cuides y lo protejas. Y si es posible, que lo pueda volver a ver. Y Dios contesta las oraciones. Dios contestó las oraciones que la hermana Miriam pidió en esta semana pasada. Gracias a Dios por ello, porque fue positivo. La oración enciende un cambio, hermano, en nosotros. Van a pensar cómo es que Dios va a encender un cambio en nosotros. Pero Dios lo enciende, hermano. Dice que después de aceptar a Jesús en nuestras vidas, el apóstol Pablo nos recuerda, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ya ha pasado y empieza lo nuevo. Yo me estaba preguntando, ¿cómo será que lo viejo pasa para que pueda entrar en mí lo nuevo? Cuando nosotros venimos a Jesús con esa invitación que al principio nos hizo en Mateo 11:28, dice que traigamos todas nuestras cargas,
todos nuestros problemas y los dejemos a sus pies. Pero que en realidad lo hagamos, hermanos, porque muchas veces vamos en oración y luego volvemos y las agarramos. Pero dice, vengan a mí todos los que están cansados, fatigados, que yo les haré descansar. Con estas palabras, Él nos dice, dejen todo ahí y empiecen una nueva vida en mí. No dice en ustedes mismos, dice en mí, en Cristo Jesús. Empecemos nuevamente. Y Él nos compara, dice que como la sal y una luz. Ustedes, hermanas, que cocinan, no sé si los hermanos cocinen también, pero los que cocinan, ¿qué tan importante es la sal en la comida? Es lo que le da sabor a la comida, ¿verdad? O una luz en la oscuridad, ¿qué tan importante es? Pues Cristo esta mañana, hermanos, nos pide que seamos eso, que seamos esa luz, que seamos esa sal que pueda salar al mundo, que pueda alumbrar la oscuridad que en estos momentos hay en nuestras vidas a veces, hay en las vidas de otras personas. Dice, vengan, sean esa sal, sean esa luz. Ahora, es necesario la oración, hermanos, muy necesaria. En el Salmo 51, aquí está hablando el rey David. El rey David, hermanos, cuando él, ¿sí me lo puedes poner ahí, Uzi, por favor? Salmo 51. El rey David se sentía sucio, se sentía que había pecado contra Dios. No sentía que fuera lo suficientemente él para poder llegar ante Dios. Él estaba reconociendo su pecado. Salmo 51. Ajá. Gracias. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido así como que nosotros no somos dignas o dignos de acercarnos a Dios? ¿Algunas veces se han sentido así? Yo personalmente sí, me he sentido así a veces, que no soy digna ni siquiera de hacer una oración, y muchas veces hemos escuchado eso, que dicen o nos piden a nosotros, dicen, oren por mí, porque Dios a mí no me escucha. Yo no sé orar. Yo no sé por qué Dios a mí, por más que le pido y le pido, Dios no me escucha. ¿Será que nosotros somos especiales? No, hermanos. Nosotros podemos acercarnos a Dios, pero hay una forma en que nos dice que vayamos a Él. Y en la forma que dice que primero hay que reconocer que somos pecadores, que lo necesitamos, que sin Él no podemos hacer nada, que sin Él no vamos a poder levantarnos. Me encanta el Salmo 51 del 11 al 13 me parece, donde dice, vamos a leerle ese sí. Bueno, ya ahí lo pusieron los muchachos. Dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El 12, por favor. Vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sostenga o me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Aquí Jesús nos está hablando, hermanos. Dice, el 10, Uzi, por favor. Versículo 10. Primera, aquí estés pidiendo haciendo una petición, donde dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
Así que ese debería de ser nuestro pedido, nuestra petición diaria a Dios, que crea en nosotros un corazón limpio, un corazón nuevo, un espíritu recto, para que podamos acercarnos hacia Él, para que podamos estar en constante oración a Él, hermanos. Ahora le vamos a... Esta es la parte que a mí me tocó y ahora le vamos a dar la oportunidad a Arlet. Hermanos, pues vamos a hablar de la esperanza. ¿Alguien alguna vez, yo soy de la Ciudad de México, pero no sé, a lo mejor vienen otros de otros países? ¿Algunos de ustedes alguna vez han escuchado el refrán que dice, la esperanza es lo último que se pierde? También ahí en Honduras se dice igual, ¿también lo han escuchado? Hermana, en Panamá también se ha dicho. Ok. Creo que en toda la latinoamericana, ¿verdad? Tenemos ese refrán, ¿verdad? O a veces dicen la esperanza es lo último que se muere. Pues bueno, esta mañana veremos por qué es tan importante la esperanza. Los invito que leamos Jeremías 29, 11 al 13, por favor. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no del mal, para darnos el fin que esperáis. Voy a hacer un punto ahí. Ese mensaje era del profeta Jeremías. Fue consuelo y tranquilidad para su pueblo. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido en adversidad y desesperación? Algunos de nosotros hemos estado en esa desesperación, en esa adversidad, que no encontramos a dónde ir o qué hacer. Pero en Jeremías, vamos ahora sí en Jeremías 29:12, ¿qué nos dice? Entonces invocaréis y vendráis y oréis a mí y yo os iré. Después de estar en una adversidad, después de estar en una desesperación, ¿qué nos dice el Señor? Entonces me invocaréis y vendráis y oraréis a mí y yo os iré. Por los que no sabían el día de hoy, tenemos una persona que nos escucha, que nos atiende. Dice Jeremías 29:12, Dios no solo promete que el sufrimiento llegue a su fin, Él promete que te llevará hasta ese final. Si alguno de ustedes, hermanos, no sabe a dónde ir en esa angustia, en esa desesperación, dice, ore a mí. Vengan y búsquenme a mí. ¿Quién dice quien venga a mí? A lo mejor preguntamos, pero yo qué le digo, yo no sé orar. La oración es la comunicación que tenemos con Dios. Así como le hablas a tu amigo, a tu mamá, a tu hermano, a tu esposa, así como dijo la hermana María, que ellos se sentaban en su mesa a decir el día a día o cómo les fue, así es una oración para Dios. A lo mejor preguntas, pero ¿qué le digo? Pues así, Señor, Dios, Jesús, como tú lo conozcas, Jehová, hoy me pasó esto. Quiero que me quitas esa angustia, esa adversidad que estoy pasando yo. Y Él te va a escuchar porque dice, yo te escucharé. A veces no somos dignos, como dijo la hermana María, no somos dignos que Dios escuche nuestras oraciones. Pero para Dios, Dios dice que escucha hasta la mínima oración que tú le hagas. A veces estamos en unas guerras. Pongámonos a pensar en las guerras que están en el mundo. Ucrania, Afganistán, Palestine, todas esas personas que tuvieron que dejar ¿qué?
sus casas, ¿verdad? ¿Vieron todos esos videos cómo los niños salían? Estaban, desgarradas, ¿verdad? Porque ¿qué hace? Nosotros decidimos llegar a este país a lo mejor por una guerra, y no una guerra con nuestro país, a lo mejor una guerra con nuestros propios deseos, ¿verdad? Porque a veces las guerras también son nuestros propios deseos. ¿Qué dice? Así mismo ocurría con el pueblo de Jeremías. Ellos también estaban en angustia, pero había gente que la desplazaban. A nosotros salimos de nuestros países, a lo mejor no por una guerra, pero a lo mejor salimos a lo mejor porque teníamos una visión, ¿verdad? Un sueño, el sueño americano que luego a veces nosotros ponemos, que a veces estamos sí es un sueño, pero también es el día vivir, trabajar en este país todos los días, todos los días, todos los días. Pero Dios vio algo en nosotros, porque no estuvimos en México o en Panamá o en Honduras, porque a lo mejor Dios no tenía la visión para nosotros en nuestro país, a lo mejor la tenía aquí. Y por eso permitió que cada uno de nosotros estuviera en este país y pudieran haber estado en otros estados. Pero Dios nos eligió para estar aquí en Texarkana. Aquí para estar, a cada uno de nosotros nos permitió venir el día de hoy, porque tuvimos muchas cosas o a lo mejor teníamos otros compromisos. Pero Dios permitió que el día de hoy no te desplazaran de otro lugar, sino que estuvieras en su casa. Esto sucedió en el pueblo de Jeremías. Sufrían la invasión y los desplazaron, fue a la gente a las que desplazaron en Jeremías. Pero es que dicen que también esto sucede en nuestra vida actual, la adversidad y la desesperación de hoy en día. ¿Por qué creen que se forman las guerras? ¿Porque quieren nada más pelear? Es la maldad y la ambición de la humanidad el que crea problemas. ¿Y qué? Y nosotros nos dirán, bueno, yo estoy en Texarkana, ellos están en Ucrania, están en Pakistán, están en todos esos, en África, estamos muy lejos de ellos, pero nos afecta. ¿Por qué? Empieza a subir, ¿qué? Todo, ¿verdad? La leche, el huevo, el gas, el frijol, que son los productos que uno como hispano es lo que consumimos. Y entonces, ¿qué empieza ahí? La desesperación, la angustia. Y ahí ahí que empieza, se va perdiendo ¿qué? Nuestra esperanza, porque a veces, ¿para qué me vine a este país? Allí en México tan siquiera tenía frijoles y queso y comía. Entonces, a veces no es regresar a tu país, es mejor darle gracias a Dios en donde estás y lo que tienes. ¿Por qué? Para que esa esperanza va a llegar a ti. La esperanza sí es cierto, a lo mejor es lo último que se pierde, pero día a día nosotros estamos en una adversidad, estamos en unas angustias, estamos buscando algo. Y hay un pequeño, a veces nosotros, y lo digo personalmente, a veces hay un hilito que ya se está rompiendo, pero no importa, porque ese hilo es más fuerte de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y es ese hilo que conecta nosotros con Dios. Aunque nosotros lo veamos que ya está a punto de romperse, hay una esperanza. Y la esperanza te va a llevar ¿a dónde? A Dios. Muchos lo hemos perdido, porque es verdad, ¿cuántos de nosotros no hemos dicho, yo ya no veo nada, ni tengo ni esperanza? Pero ¿qué vimos? Esta mañana, mi hermana Miriam, disculpe que la estemos poniendo de ejemplo, pero nosotros oramos la semana pasada para encontrar a su hermano de la hermana Miriam. ¿Teníamos qué? Una esperanza. ¿Por qué? Porque queríamos encontrar, porque sentíamos tal vez la angustia de la hermana Miriam, a lo mejor la angustia de los familiares. No podemos decir
yo sentía esto porque a lo mejor yo no lo he pasado. La hermana, ella refirió que ella sí ha pasado por una angustia así. Yo no, pero yo sentía la angustia de mi hermana, de la hermana, y teníamos que la esperanza. ¿Cuántos de ustedes cuando vieron ese mensaje ya encontraron al hermano de la hermana Miriam? Todos como dijeron, gracias a Dios, amén, ¿verdad? Porque hasta respiré. Eliud ni sabía, mi esposo ni sabía que estábamos orando por su hermano y le digo, gloria a Dios, ¿qué pasó? Dice él. Le digo, es que se perdió y ya le empiezo a platicar la historia, ¿no? Órale, qué chido, ¿verdad? Porque eso es nuestra palabra de nosotros los mexicanos. Y pues es gloria a Dios. Ahí vimos la esperanza, cómo pudimos respirar, y porque a veces estamos así, muy apretados, y qué vamos a hacer, y qué esto, y qué el otro. Más uno como mujer, ¿entienden? Uno como mujer a veces tenemos que los hijos, que el esposo, que ir a trabajar, que qué vamos a hacer de comer, que la ropa, que todo. Entonces a veces nosotros ya la esperanza está como que ya se perdió para nosotros como mujer, pero volvemos otra vez. El profeta Jeremías afirma que Dios se preocupa por cada uno de nosotros, por tu familia, por tus hijos, por tu esposo, por cada uno de nosotros. Dios nos ofrece esa esperanza. Nosotros solos no la vamos a encontrar, pero Dios es el que nos va a guiar a esa esperanza, ese hilo que nosotros pensamos que ya se está rompiendo. Hermanos, Él lo está sosteniendo por su gracia y amor por cada uno de nosotros. Seguimos leyendo Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis. ¿Será que solamente, a veces, bueno, para las personas que a lo mejor me puedan preguntar, es que yo no puedo orar? No es precisamente decirle a Dios, es tu petición, pero hazlo con tu corazón, que por mínima la oración que sea, pero de corazón le va a agradar a Dios. Búscalo de corazón, quiere decir, ¿qué quiere decirle búscalo de corazón? Es con pasión, con firmeza, con entusiasmo, con toda nuestra fuerza de nuestro ser. Así con esa, y Dios dice, búscame de corazón. Por muy corta que sea tu oración o tu esperanza, Dios la va a ver, porque la va a ver desde tu ser, desde tu corazón. No creas que porque no vienes a la iglesia, porque no oramos, porque no somos dignos a veces, y lo digo personalmente, a veces yo digo, Señor, yo ya te fallé, o esta noche yo no te voy a orar. Y es que ahí viene entonces que mi esperanza se está, ¿dónde? Se está yendo. ¿Por qué? Porque no hay esa comunicación entre Dios y yo. Hay otra historia que me gustaría decirles. Es de Pedro. ¿Saben que Pedro, ustedes sí se saben, los que no se saben la historia, Pedro estuvo encarcelado, y estuvo encarcelado porque andaba predicando la palabra de Dios. Nosotros no hemos llegado a ese tiempo. Tal vez hemos perdido amistades, sí, pero ¿por qué? Porque venimos a la iglesia, porque pensamos que ella es mejor que yo, porque a lo mejor alguien de aquí dice, ella no es digna de estar predicando el día de hoy. Pero a veces no es la persona, es la oración que viene atrás de nosotros. A lo mejor tú no te fijas quién está orando por ti, pero por Pedro, cuando él estaba encarcelado en esa cárcel, su iglesia estaba orando día y noche. ¿Y saben cómo? De corazón. ¿Ustedes creen que la iglesia dijo, Señor, pues ahí sí es tu voluntad, sácalo? ¿Ustedes creen que nada más hubo eso? No, dice que la liberación milagrosa de Pedro
fue la pasión que los hermanos de su iglesia pusieron. A veces ustedes se preguntarán, es que hoy me pasó algo bueno. ¿Nada más porque te pasó algo bueno? No, es por gracia de Dios y porque a lo mejor atrás de ti hubo una persona que estuvo orando por ti. Para que esa esperanza, hermanos, no se muera. Ustedes dicen, Dios, ¿ustedes creen que quiso sacar a Pedro porque lo sacó? Dice que no. Dice que quiere que oremos no para cambiar la voluntad de Dios, sino para obtener bendiciones que Dios está dispuesto a otorgarnos. A cada uno Dios tiene una disposición, está dispuesto Dios por cada uno de ustedes a hacer algo maravilloso en sus vidas. Entonces preguntaremos, ¿qué debemos hacer nosotros el día de hoy? El día de hoy es orar, hermanos, pedirle a Dios por esas personas que están desesperadamente y que necesitan esperanza. Eso es lo que nosotros necesitamos el día de hoy. Ninguno de nosotros, y le digo ninguno de nosotros, va a negar esa oración. ¿Por qué? Porque a lo mejor no la sabes o porque no sabes si la necesitas. Pero si alguna vez ustedes le han preguntado a una gente, ¿puedo orar por usted? ¿Alguien de ustedes les han dicho que no? A nadie lo han rechazado. A lo mejor por pena, a lo mejor no creen, a lo mejor dicen ellos, pues, compromiso, ya están aquí, pues tienen que orar por mí. Pero hermanos, nadie nos va a negar, nadie va a ser rechazado porque no lo estamos haciendo nosotros. ¿Quién está orando en ese momento por esa persona? Dios. Entonces dice, si aquí hay alguien que piense que no, Dios no se preocupa por ti, déjame te recalco que Dios se preocupa por ti, por mí, por tu familia. Vamos a leer Isaías 41:10, por favor. Me lo robaron. Okay. Cuando estén ahí, un amén. Dice Isaías 41:10, ¿verdad? Les dije. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El día de hoy, hermanos, no les voy a negar que los nervios estaban, hasta anoche todavía tenía nervios, me dolió el estómago, me dolía la cabeza, ahorita ya empezaba con dolor de cabeza, pero me acordé de este versículo. No temas porque yo seré tu Dios. ¿Quién está conmigo ahorita? ¿Ustedes quién creen que esté conmigo? ¿Yo sola? ¿La hermana Lidia? ¿La hermana María? ¿Ustedes? El Espíritu Santo es el que está conmigo esta mañana. ¿Por qué? Porque yo sola no lo iba a poder hacer. Dios nos hace recordar que Él es fiel a su promesa y siempre tomará con nosotros para darnos consuelo y esperanza. En Romanos 15:13, si podamos leer Romanos 15:13. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe para que abundéis la esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Ven cómo no soy yo? ¿Ven cómo no estoy sola? Así en estos momentos, esa mañana, ayer y toda la semana cuando me dijeron a mí, vas a predicar el día sábado, no era el miedo de predicar, sino era el miedo del día en que yo iba a predicar.
a veces, pues, ¿qué tiene? Pues es sábado, sí, pero es su santo sábado. Y no le puedo fallar, no a lo mejor a ustedes, sino que no le quiero fallar a Él, porque Él me está dando esa esperanza y ese consuelo. Entonces, ¿qué me tocó a mí hacer esta semana? No orar una vez, no orar en la mañana, sino que tuve que orar mañana, noche y tarde para que yo estuviera esta mañana aquí. Dice, Dios simplemente llene sus corazones de gozo y paz, hermanos. Si a causa de alguno, si no le está pidiendo a Dios que sea medida, que estos creyentes confíen en Él y que traigan gozo y paz a sus corazones. Eso es lo que nos está diciendo Romanos 13. Así que si se vuelven a acordar de este refrán, de este refrán, que la esperanza se muere, recuerden encender esa esperanza con una oración ferviente de corazón. Cuando ustedes ya no puedan más, cuando ustedes digan, yo ya no tengo ninguna esperanza, recuerden que Dios es el que nos da la esperanza, el consuelo y la paz. Así que, hermanos, pues yo los invito, los que no pierdan la esperanza. Tal vez aquí habemos muchas personas, y me incluyo, que hay días que yo digo, yo ya no tengo una esperanza, o ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Hay una esperanza para alguien. Y esa esperanza, ¿qué? Es llegar con Jesús a su reino. Y no nada más estar yo, ¿verdad? Porque tengo ahora un compromiso de mis hijos, mi esposo. Así que mi esperanza es orar y llegar ¿a dónde? A los pies de Jesús, a su corona, a su cruz. Así que, hermanos, pues le doy esta oportunidad ahora a la hermana Lidia, cómo encender una oración de unidad. Buenas tardes, hermanos. Dijera Arlet, nos invaden los nervios. La oración enciende la unidad. Cuán importante es la unidad en nuestras vidas, ¿verdad, hermanos? El pasaje de esta mañana se encuentra en segundo libro de Crónicas, de los versículos 1 al 13. Pero antes de leer este pasaje, en la palabra de nuestro Dios nos habla de un rey en el capítulo 28 de segundo libro de las Crónicas, y este rey se llama Acaz. Acaz mandó a cerrar las puertas de la iglesia de Jerusalén. Y por lo tanto, como mandó cerrar, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, celebraba las fiestas, y entre ellas celebraba 3 fiestas solemnes, que son la Pascua, la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Y al cerrar las puertas de la iglesia, dejó de celebrar esas fiestas. El rey Acaz hizo lo malo delante de la presencia de nuestro Dios. Y nos dice el capítulo 29 de Crónicas, los primeros 7 versículos. Cuando el rey Acaz murió, reinó en su lugar el rey Ezequías, que es de quien vamos a hablar en esta mañana. En el primer año de su reinado, el rey Ezequías, dice la palabra de nuestro Dios, que él abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Eso fue lo primero que hizo en el primer año de su reinado. Y ahora sí, les invito a ir para ver
Ezequías capítulo 30 del versículo 1 al 13. Hermanos, nos dice la palabra de nuestro Dios. Hubo un suceso, como lo habíamos comentado, que el rey Acaz había hecho. ¿Qué había hecho, hermanos? ¿Qué comentamos? Cerró las puertas de la iglesia y dejó de celebrar las fiestas solemnes. Entonces, en su primer año, el rey vio la necesidad de abrir, vio la necesidad de abrir las puertas y celebrar la Pascua. Pero como se habían cerrado esas puertas, no sabemos por cuántos años. Nosotros recordamos que en la pandemia también se cerraron las puertas de la iglesia. ¿Recuerdan, hermanos? Entonces, cuando el rey Ezequías mandó abrir, dice que no había sacerdotes consagrados. Y mandó el rey Ezequías a consagrarse, a santificarse los sacerdotes y los levitas. ¿Qué es santificarse? ¿Qué es santificar? Santificar significa apartarse, consagrarse. Significa santificar sus vidas. ¿Cómo puedo yo santificar mi vida, hermanos? Orando, leyendo la palabra de nuestro Dios, viniendo a la iglesia. Pero algo bien importante que sucedió en la vida del rey Ezequías, que no quiero dejar por alto, fue que el rey Acaz hizo lo malo ante los ojos de Dios, pero hubo una persona que lo instruyó y guió en el camino del Señor. Y esa persona se llamaba Abías, su madre, hija de, dice la palabra de nuestro Dios, hija de Zacarías. Cuán importante es cuando tu hermana instruyes a tu hijo en el camino del Señor. Y gracias a Dios por la mamá de el rey Ezequías, porque él no siguió los pasos de su padre. Él siguió los pasos que su madre le había inculcado, que era el temor de Dios. Entonces, cuando los sacerdotes se consagraron y purificaron sus vidas antes de entrar a la iglesia, el rey, junto con su consejo de príncipes, dice la palabra de nuestro Dios en el pasaje de Crónicas, el capítulo 30 y el versículo del 1 al 13, dice la palabra de nuestro Dios que mandaron pregonar. En aquel tiempo no había teléfonos, sino que mandaron cartas, ¿sí? Un mensajero diciendo: vengan para que celebremos la Pascua. Y así como en nuestros tiempos hay personas que cuando nos invitan a la iglesia, hay unas que se burlan y no quieren venir. O dicen: mira, tú eres cristiano, yo no quiero ser de los hermanos. Luego así nos dicen. Mas sin embargo, dice la palabra de nuestro Dios que hubo personas que oyeron el llamado, como usted y como yo escuchamos el llamado en esta mañana y estamos en la casa de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios nos dice que el mensaje que el rey Ezequías era un mensaje llamado al arrepentimiento.
decía: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él os volverá a vosotros. Dice: no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres. Aquí vemos que la palabra de nuestro Dios nos dice que el rey Ezequías, el mensaje era que se volvieran, que se arrepintieran de sus malos caminos. Y nos dice en el versículo 26 y 27, hermanos, que el pueblo celebró la fiesta de la Pascua. Y dice el versículo del segundo libro de los Crónicas, capítulo 26 y 27: hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Y después los sacerdotes bendijeron al pueblo, y la voz de ellas fue oída, y su oración del pueblo llegó a la habitación del santuario de nuestro Dios. Aquí vemos que Dios le gusta la unidad. Dios le gusta la unidad, hermanos. Y el pueblo se unió para celebrar la fiesta de la Pascua. El pueblo se ha reunido en esta mañana para celebrar culto a nuestro Dios, como lo estamos haciendo usted y yo. Y no nada más el rey Ezequías. Nos habla la palabra de nuestro Dios en San Juan, capítulo 17, de los versículos 20 al 23, que también el Señor Jesús dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a buscar San Juan, capítulo 17, versículos. San Juan, capítulo 17, versos del 20 al 23. Se me perdió Juan, hermanos. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hermanos, qué hermoso. Cuando estaba yo escuchando, leyendo la palabra de nuestro Dios, cuán hermoso es saber desde antes que tú nacieras, antes que yo naciera, ya el Señor Jesús estaba orando por ti y por mí, para que fuéramos unidos, porque la palabra de Dios dice que así como Cristo y el Padre son unidos, son uno, así quiere que tú y yo seamos unidos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Pero eso no lo vamos a lograr si nosotros no tenemos esa unidad con Dios. Dios quiere que yo mantenga una relación unida con Él, con Cristo Jesús. Él busca la unidad en mí, con mi Padre, pero también busca que yo tenga una unidad en mi familia, una unidad en la iglesia. Si yo soy unida, tengo una relación estrecha con mi Dios, la iglesia es unida, mi familia es unida, por lo tanto, las personas van a ver esa unidad que hay en mi familia, esa unidad que hay en la iglesia, y eso va a hacer que las personas vengan a los pies de Cristo Jesús por el evangelio que yo les voy a impartir, por mi testimonio, por el testimonio de la iglesia. Cuán importante es la unidad, hermanos. Pero si yo no oro, pero si yo no estudio la Biblia, pero si yo no vengo a la iglesia, yo no voy a tener esa unidad con Cristo Jesús.
Es por eso que nosotros debemos y necesitamos orar para que, si yo no he sentido ese deseo de orar, de estudiar, de buscar la unidad estrecha con mi Dios, la unidad en mi familia, la unidad en la iglesia, Dios, por la unidad, para que la gracia y la compasión de Dios nos unan para extender la mano y compartir el evangelio a aquellas personas que necesitan también de esa unidad. ¿Cuántas familias en este momento se han estado desuniendo? ¿Cuántas familias por los problemas ya no viven juntos? Dios quiere que tú y tu familia sean unidos. Dios quiere que tu familia esté unida a Cristo Jesús. Creo que la unidad es la clave para alcanzar al mundo para Cristo. Cuán importante es la unidad en nuestras vidas, hermanos. Cuán importante es que la oración enciende el perdón en nuestras vidas. El último punto, la oración enciende el perdón. Yo hago una pregunta. ¿Alguien te ha herido? ¿Alguien te ha lastimado? ¿Alguien ha lastimado tu corazón que está lleno de amargura, que está lleno de rencor? Tu corazón en esta mañana está destrozado. Yo no sé lo que estás pasando, yo no sé lo que estás viviendo, pero Dios, que conoce lo más profundo de tu corazón, Él sabe lo que tú estás sufriendo. Él conoce tu dolor, conoce tu angustia. ¿Es posible perdonar a un amigo que te ha lastimado? ¿Es posible perdonar a un amigo que habla tras de ti? ¿Perdonar a un padre abusivo? ¿O incluso perdonar a un ladrón que asesinó a tus padres? Como pecadores es imposible perdonar, ¿verdad que sí? Es fácil decir perdona, pero no hacerlo. Y hacerlo es otra cosa. Yo les puedo decir perdonen, pero ya estarlo viviendo no es fácil, hermanos. Mas sin embargo, la palabra de nuestro Dios, hermanos, nos habla de tres personajes. El primero de ellos se encuentra en Génesis capítulo 50, versículo 20. Génesis capítulo 50, versículo 20. Y la palabra de nuestro Dios nos habla de José. ¿Alguien ha escuchado hablar de José? José fue vendido por sus hermanos. ¿Alguien ha sido vendido por sus hermanos? Nadie, ¿verdad, hermanos? Mas sin embargo, dice que José fue vendido por unos mercaderes ismaelitas y fue llevado a Egipto. Allá en Egipto, José fue el gobernador de Egipto. Y tal vez cuando tuvo la oportunidad de encontrarse con sus hermanos, tal vez hasta el rey Faraón en aquellos tiempos le ha de haber dicho, mátalos, destrúyelos. José tenía autoridad para hacerlo, sí o no. Mas sin embargo, ¿qué fue lo que dijo en el versículo 20 de Génesis 50? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida
a mucho pueblo. Habíamos comentado hace un momento, cuando nos lastiman, cuando nos hieren, cuando nos maltratan. Mas sin embargo, José les dijo: vosotros pensáis mal contra mí. ¿Quién de nosotros cuando nos han maltratado, cuando nos han insultado, les decimos: tú piensas mal de mí, tú me maltrataste, pero Dios lo va a encaminar a bien? ¿Decimos eso, hermanos? No, ¿verdad? Solo una persona que tiene una relación con Dios puede perdonar. Que Dios nos ayude, hermanos, para que cuando nos encontremos en una situación semejante a esas, tal vez no que nos vendan, pero sí que nos maltraten o nos hagan daño, Dios nos ayude a tener un corazón para perdonar. El segundo personaje, Esteban, se encuentra en Hechos capítulo 7, versículos 59 al 60. Hechos 7, versículos 59 al 60. Nos habla de Esteban. Esteban fue apedreado por predicar la palabra de nuestro Dios. Qué triste, hermanos, la vida de Esteban. Hasta ahorita, como dijera Arlet, nadie ha sido encarcelado, ni nosotros hemos sido apedreados por venir a la iglesia y por predicar la palabra de nuestro Dios. Nadie ha sido apedreado, hermanos. Mas, sin embargo, Esteban, cuando lo estaban apedreando, dice la palabra de nuestro Dios, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Imagínense ustedes la escena de Esteban. Lo estaban apedreando, ensangrentado, su cuerpo llenado en sangre, bañado en sangre, y diciendo: Señor, no les tomes en cuenta sus pecados. Pero vemos que para poder decir las palabras que Esteban dijo, Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Así que nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder perdonar a nuestros agresores. No importa quién sea, hermanos. El último, hermanos, nuestro mayor y excelente ejemplo. ¿Quién es? Jesús. Jesús dijo cuando ha sido colgado en un madero: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que ellos no sabían lo que estaban haciendo? Sí sabían que lo que estaban haciendo, mas sin embargo no les importaba el dolor, tener a Jesús colgado en un madero. La humillación que el Señor Jesús estaba pasando por ti, por mí, porque serías tú, sería yo quien deberíamos haber estado colgados en una cruz por nuestros pecados. Mas Él les dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Hermanos, ¿por qué vienen estos relatos? ¿Por qué traen una lección para usted y para mí? Ellos vivieron tiempos difíciles y ¿cómo salieron victoriosos? Confiando en el poder de Dios
Si usted y yo estamos en condición de perdonar, tenemos amargura, orgullo, resentimiento, no vamos a poder llegar al cielo. ¿Qué tienes que dejar ir tú en este momento? ¿Qué traes tú en tu corazón en esta mañana? ¿Traes orgullo? ¿Traes dolor? ¿Traes resentimiento? ¿Te han maltratado? ¿Tienes problemas en tu hogar? Yo no lo sé. ¿Hay orgullo en tu corazón? Yo no lo sé. Pero si hay orgullo y resentimiento y no podemos perdonar, no vamos a entrar al reino de los cielos. Así es que en esta mañana yo quiero invitarte que dejes ir ese dolor, que dejes ir esa angustia que te atormenta. Tal vez no esperes que el que te ha ofendido venga y te pida perdón, porque tal vez nunca lo va a hacer. Pero tú puedes orar por él para que Dios tenga misericordia de él y a ti te ayude a perdonarlo. Y déjaselo a él. El Señor se encargará de él, no tú, el Señor. Solos no lo vamos a lograr. En Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Por qué viene este tema para usted y para mí? No sé qué estás pasando en tu vida, yo no lo sé. Pero Dios desea que usted y yo nos encontremos en el reino con Cristo Jesús. Hermanos, ya hemos estudiado a la palabra, a la luz de la palabra de nuestro Dios, que yo tengo que hacer un cambio en mi vida. Yo no sé el cambio que tú vas a hacer. Yo no sé, Dios sabe el cambio que yo necesito. Pero recordamos que en Cristo tenemos esperanza. Antes de unirme con mi familia, tengo que recordar que también yo tengo que unirme con Cristo Jesús. Yo tengo que vivir esa unidad con Cristo. Cristo quiere que usted y yo aprendamos de Él, que Él es el mejor ejemplo, el mayor y excelente ejemplo que tenemos de Él. Él fue maltratado, Él fue rechazado, pero Él nos enseñó a amar a nuestros enemigos y nos enseñó a perdonar. No lo vamos a hacer solos. Recuerden siempre cuando estemos atravesando momentos difíciles en nuestra vida por cualquier cosa, que necesitemos un cambio, que necesitemos la unidad y que ya la esperanza se nos haya ido y que no tengamos un corazón para perdonar. Recordemos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si la llama, hermano, si la llama de la oración se ha apagado en tu vida, pídele a Dios que encienda tu vida de oración. Aún hay tiempo, hermanos. Dios nos está llamando en esta mañana. Enciende tu vida de oración para que tú y tu familia puedan un día estar en la presencia de Cristo. Yo quiero que mi familia esté cuando Cristo Jesús venga a encontrarme con ellos. Yo te invito en esta mañana que juntos nos pongamos de pie y le digamos al Señor que encienda nuestra vida de oración, entonando el himno número, el canto, enciende una luz, perdón. Que Dios les bendiga, hermanos, y que la palabra de nuestro Dios que en esta mañana hemos estudiado sea de bendición para nuestra vida espiritual. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús brilla en todo lugar, puedes esconder, te
puedes callar. Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Na, 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 na. Enciende una luz, déjala brillar, luz de Jesús, brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo puedes invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no ha oído? ¿Cómo oirá? Si nadie les predica, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no puedes callar, ante la necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz. Es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús. La luz es tu amor. Enciende la luz, déjala brillar, luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no te puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enciende una luz. Hermanos, en esta mañana, Ángela Rodríguez pide por su hija Rosabel, que le diagnosticaron cáncer. Alicia Maldonado pide por su familia. Y Rosita Santander pide por unos estudios que le van a hacer. Si en este momento traemos una petición, levante su mano. Levante su mano, que Dios conoce la petición que tú traes en tu corazón en esta mañana. Vamos a orar.
Omnipotente Padre celestial, creador del cielo y de la tierra. Padre Santo, en esta mañana queremos rogarte y suplicarte por Ángela Rodríguez, que pide por su hija Rosabel, que tiene cáncer. Oramos por Alicia Maldonado, que pide por su familia. Oramos por Rosa Santander, por unos exámenes que le van a hacer. En esta mañana hay manos levantadas en esta mañana. Padre Santo, tú conoces la necesidad que cada corazón tiene. Oramos y suplicamos para que el mensaje llegue a sus vidas en esta mañana y que tú contestes, Padre Santo, conforme a tu divina y santa voluntad. Oh Padre bendito, cuánta necesidad tenemos de ti. Queremos rogarte y suplicarte que tú nos ayudes a mantener la oración, que sea constante en nuestras vidas. Ayúdanos a mantener esa relación constante contigo, Padre, a encender esa oración para que pueda llegar al trono de tu gracia. Aquí estamos, Padre, tus hijos necesitados de ti. Danos tu bendición, que el mensaje que en esta mañana hemos escuchado sea de bendición para nuestra vida espiritual. Gracias por cada uno de los que están aquí. Gracias por los que han estado escuchando tu palabra también en las transmisiones. Que tu bendición sea con nosotros en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Un saludo y bendiciones para los que nos estuvieron viendo en la transmisión. Dios les bendiga y conteste a cada uno su petición conforme a la voluntad de nuestro Dios. Bendiciones. No se vaya nadie, hermanos, les invitamos para que nos acompañen. Vamos. Yo podría estar en cualquier otro lugar, pero tu gloria me llamó, tu presencia me llamó. Intenté huir por miedo a no vivir, pero tu gloria me llamó, tu presencia me llamó. Y la zarza por el fuego no se consumió, y la voz que salió de ella un día me llamó, y mi corazón ardió hasta que descubrió que un día con tu gloria vale más que mil. La zarza por el fuego no se consumió, y la voz que salió de ella un día me llamó, y mi corazón ardió hasta que descubrió que un día con tu gloria, un día con tu gloria vale más que mil. Oh.
ser.